Rara vez podemos ver una gran filtración haciéndose realidad, sobre todo cuando detrás existe una seguridad exagerada y minuciosa por parte de la empresa desarrolladora que mira con lupa cada detalle para que no salga a la luz. Pero en la saga de Grand Theft Auto esto ya ha sucedido varias veces. Normalmente ha sucedido con información, con pequeñas imágenes o contenidos que de alguna forma sutil termina por dejar de estar encubierto y todos lo pueden llegar a ver. Sin embargo, en este video te estaré enseñando la posible mayor filtración que ha ocurrido en la saga GTA, y como protagonista tendremos a quien será el día de hoy Grand Theft Auto 5. Pero mejor no te cuento más y no entremos en más detalles. Para eso demos paso con el video, así que déjame te doy la bienvenida a fanáticos de los videojuegos y comenzamos. ¡Un clásico! Si hablamos de filtraciones, podemos decir a breves rasgos que se tratan de fugas de información o contenido no autorizado y que normalmente es de carácter confidencial. Las empresas odian que esto salga a la luz por un simple motivo: marketing. O también las conocidas hojas de ruta, que son el mapa en las cuales ellas siguen para el desarrollo, anuncio y lanzamiento de algún producto o servicio. Esto sobre todo afecta claramente a las grandes élites que ya llegan a las masas hoy en día, ya que a startups o desarrolladores relativamente nuevas o pequeñas son las que menos se verían afectadas por este tipo de cosas, y aún así ellas tampoco se sentirían cómodas si esto llega a pasar, porque estamos en un mercado que es el de los videojuegos y existe la competencia, al igual que los medios de comunicación, los cuales podrían aprovecharse de toda la información valiosa que sale a la luz y bueno, poder modificarla a su antojo, o quién sabe cuántas otras formas de manipulación existen en casos similares. Pero lo interesante de esto, como lo dije antes, es cuando lo juntamos con la franquicia de GTA, la famosa saga Sandbox, que ha brillado por casi más de 2 décadas y ya ha sido un éxito total. ¿Qué tipo de filtraciones podríamos decir que han existido dentro de este título? Pues muchos han sonado con el paso del tiempo, cosas tan básicas como el título que podría incluso tener el próximo Grand Theft Auto, que ya está actualmente en desarrollo, como podría ser el desarrollo del mismo, los supuestos mapas que también han salido en grandes cantidades por todo internet, etc. Recientemente, antes de la salida de la GTA Trilogy Definitive Edition, hubieron filtraciones, entre comillas, bastante fiables que nos acercaban hacia el anuncio de estas remasterizaciones. Todo al final se cumplió, y lo digo entre comillas como filtraciones porque estas me parecieron incluso como una estrategia, es decir, unas autofiltraciones llevadas a cabo por la propia Rockstar Games para promocionar mucho más aún su lanzamiento. No es raro que esto también pueda llegar a suceder. A día de hoy puede llegar a ser muy efectivo si se hace de forma estratégica e intencional, y pues sin duda creo que merecería un video aparte para analizarlo detalladamente. Pero si dejamos de lado esa filtración verídica que te acabo de comentar, hay otra más que es mucho más grande y que para nada fue algo intencional, no fue planeado por la propia Rockstar, es más, fue totalmente prohibido y confidencial en su momento. Y aquí es donde entra el protagonista de este video, que es Grand Theft Auto 5, el título que actualmente se ha convertido en un icono exitoso del mercado global, con ventas exageradas y astronómicas que cualquier empresa desearía conseguir. No podemos mentir y debemos decir que ha sido un videojuego que merece el éxito que ha conseguido. Por haber sido lanzado en el año 2013, cuenta con gráficos increíbles, unas mecánicas de juego bastante innovadoras y un sistema de multiplayer online que ha sido utilizado por millones y centenares de personas alrededor del mundo. Para que entiendas la gran filtración que está relacionada con este título, es necesario que conozcas su fecha oficial de salida. Este videojuego ya podía ser adquirido oficialmente el 17 de septiembre del año 2013, y con esto debemos ubicarnos en momentos, o más bien semanas antes de su salida. La gente ya estaba como loca y esperando que el juego saliera para poder comprarlo y jugarlo a día 1. En apenas 24 horas este juego ya había vendido $800 millones, pero hubo un usuario, y es el que estarás viendo ahora mismo en pantalla, con un canal de YouTube creado en el año 2011, el cual decidió subir a su canal el día 12 de septiembre del año 2013 el video con el siguiente título:
GTA V Gameplay Filtrado. Hoy en día este usuario, al igual que sus videos, han empezado a recomendarse un poco más por la plataforma de YouTube y mucha gente no lo ha creído en un primer momento. Se han pensado que era un video fake o un video mal hecho y manipulado, hasta que vieron la fecha de subida del video, la cual efectivamente es de casi una semana antes que saliera este videojuego a la venta. Lo sorprendente es que el video nunca fue borrado, nunca recibió ninguna sanción por parte de YouTube ni por la propia Rockstar Games en forma de reclamación de derechos de autor. Lo dejaron publicarse sin restricción alguna, y en él se ve como alguien ya había obtenido el juego de manera física. Rápidamente procede a hacerle un unboxing mostrando el contenido que hay dentro. Luego ejecuta el juego en su Xbox y vemos el inicio con las pantallas de carga que todos ya sabemos cómo son, y también nos podemos dar cuenta que graba varios fragmentos de gameplay y en ciertos momentos diferentes. Podemos verlo pasear libremente por la ciudad, en otras partes realiza misiones. En definitiva, la filtración más grande que permitió a todos los usuarios de internet apreciar cómo sería el famoso GTA V antes de su salida. Hay un dato que sorprende bastante, y es que este usuario tiene realmente muy pocos videos en su canal, pero recientemente ha retomado la actividad, viendo cómo su video más popular se ha comenzado a recomendar por todo YouTube, y hoy en día puedes verlo en el video dando corazones o marcando con corazones a cada comentario nuevo que la gente va dejando en su video, lo cual es muy interesante puesto que hablamos de un video con una antigüedad de un poco más de 8 años. La pregunta que debemos hacernos ahora mismo es la siguiente: ¿pasará lo mismo con el próximo GTA que Rockstar ya ha confirmado que está en marcha justo ahora? ¿Podríamos llegar a ver incluso un gameplay así de detallado mucho antes de su fecha de salida? La verdad es que podría llegar a suceder si efectivamente el próximo Grand Theft Auto es GTA 6, será una explosión que romperá internet y los usuarios alrededor del mundo estarán acechando cualquier cosa y posibilidad para poder sacar información a la luz antes de tiempo. También cuando los juegos pasan a la etapa de llegar a sus tiendas físicamente, es un momento grande para poder aprovechar este tipo de oportunidades antes de tiempo. Aunque efectivamente no sea la fecha oficial de salida, es muy posible que alguien ya acceda a este videojuego y difundir contenido no autorizado para que todos sepamos cómo por fin será. Esa y otras preguntas te las dejo a ti para que también respondas aquí abajo en la sección de comentarios. Es un tema muy interesante el de las filtraciones y debemos esperar para ver si sucede algo similar con el GTA que ahora mismo está en camino. Déjame te invito a que veas por mientras el siguiente video que te estará apareciendo en pantalla justo ahora. Es sobre GTA y estoy bastante seguro que te puede llegar a gustar. De mi parte eso ha sido todo por este video y nos vemos hasta la próxima.